Primero, había estado un poco calladito usted en las redes después de las elecciones, pero recientemente empezó de nuevo. Cuénteme, ¿a qué se debe que retome el espíritu contestatario que siempre le ha caracterizado? Muchas gracias, Richard, y primero un saludo a toda la población y a usted. Qué bueno que esté impulsando su programa, el debate, que es algo que necesitamos. Bueno, mire, lo primero es de que yo creo que ningún guatemalteco, ninguno, y especialmente los que de una u otra forma hemos manifestado interés por el quehacer nacional y por la realidad política, económica y social del país, debemos quedarnos callados frente a lo que estamos viviendo. La presencia del coronavirus vino a cambiar el mundo, vino a cambiar la sociedad, viene a cambiar totalmente lo que debemos concebir como países. Hay realidades que estamos viendo que obligan a que nos pronunciemos, debemos pronunciarnos, y en este caso, pues yo siempre he creído que hay dos grandes preocupaciones en torno a esta pandemia que hoy nos azota. La primera es de carácter sanitario, es decir, de todo el tema de salud, porque mientras sigamos nosotros con esta inversión en salud, que yo siempre lo he dicho, ¿cómo es posible que el 1% del Producto Interno Bruto sea el que nosotros invirtamos en salud, que nos hayamos conformado con tener ese sistema de salud que no les sirve a los guatemaltecos, que les trata en una forma indigna, falta de medicinas? Todo eso lo hemos aceptado como normal. Sí, usted durante la campaña siempre señaló que había que reestructurar todo el funcionamiento del Estado. Ahora, claro, no hablemos de las partes estructurales del país, porque obviamente no tenemos una estructura para poder enfrentar una crisis sanitaria, pero y mucho menos para enfrentar una crisis económica. Pero vamos por partes. Presidente Yamatei, un hombre recién estrenado en el poder, ni 50 días, 60 días, y empieza con el tema del coronavirus. Hágame un análisis. Usted, como hombre que ya fue parte del Estado, diputado también, analista, activista de los derechos humanos y miembro de la comunidad universitaria, político universitario también, ha estado siempre presente. ¿Cómo ve el desempeño? Vamos a hacer dos parangones. Primero, a nivel de respuesta ante el reto sanitario. Medidas de contención, medidas de prevención. ¿Qué opina usted del desempeño del presidente electo Alejandro Yamatei? Mire, en el tema sanitario yo creo que se ha hecho lo que corresponde dentro de las limitaciones estructurales que tenemos. Yo me quedaría con dos cosas muy puntuales. Creo que el tema de deportados debió haberlo rechazado con más contundencia desde con mayor antelación. Creo que fue un error no poner condiciones más estrictas a Estados Unidos por el tema de deportados, porque hay que decirlo, muchos deportados fueron los que trajeron una cantidad de contagios inicialmente en una forma exponencial, y luego en el tema de todo lo que tenía que hacerse, construir nuevos hospitales, hacer una serie de implementaciones en los centros de salud, en los hospitales que estaban funcionando. Creo que me parece bien. Lo que yo creo que sí hasta el día de hoy sigo cuestionando, y yo sí le hago un llamado al señor Alejandro Yamatei, es de que no es posible que todavía los médicos, las enfermeras, los trabajadores sanitarios se quejen de no tener equipo adecuado. Es que eso no lo podemos permitir. Ellos son nuestra línea de contención. Aproximadamente en algunos países hasta el 12%, 15% de los trabajadores de salud se han contagiado. Entonces, por favor, yo les suplico que ya implemente todo lo que sea necesario para que esas personas tengan el equipo idóneo y tengan todo lo necesario para realizar su labor, y que si hay necesidad de darles un bono para que ellos se sientan motivados para hacer su tarea, lo hagan. Sí, mire, ahora bien. Sí, pero solo quiero que me comente esto. Fíjese que según información que ha llegado a la redacción, las pruebas realizadas hasta el día de hoy en Panamá son 31.895. En El Salvador, 25.592. En Costa Rica, 13.529. Y en Guatemala, 7.200. Sí, ese es el tema de fondo, Richard, y yo estoy realmente también preocupado y me pregunto, ¿por qué no quieren hacer las pruebas masivas?
De verdad, eso es inaceptable, debemos exigírselo. Yo le pido al señor Amatei que reflexione. Yo creo que es imposible, es irresponsable seguir con esas pruebas que se están haciendo, e incluso hay otro tema que es preocupante, y es el hecho de que cómo están viviendo, cómo están siendo tratados los pacientes en estos hospitales que han sido instalados. Y están prácticamente presos, licenciado García, están prácticamente presos. O sea, no pueden salir. ¿Eso es una violación a los derechos individuales de la persona o no? Es que lo que hay que tomar en cuenta es de que estamos hablando de enfermos, estamos hablando de ciudadanos que tuvieron la desgracia de contagiarse con un virus que nadie pues puede evitarlo, pero que no pueden ser tratados como delincuentes, sino deben ser tratados como seres humanos, como personas dignas. Entonces esos son los temas que uno rechaza. Creo que también el tema sanitario, yo sí exijo que el presidente Yamatei dé más información. Hoy, por ejemplo, en la noche se nos dice en el mensaje presidencial, miren, no se puede visitar Misco, Chinautla, zona 18 y algún otro municipio, pero no nos dicen por qué. Yo vivo en Misco y no sé por qué. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que son totalmente condenables y no se pueden aceptar de esa forma. Entonces podríamos concretar en que usted exige o le pide al presidente equipamiento para los médicos, para empezar. Correcto. Un tratamiento humano para los que están sufriendo de los contagiados. Claro. Y tercero, más información. Claro. Tratamiento humano. Y pruebas masivas. Cuatro cosas. Es fundamental que se hagan las pruebas masivas y no hay razón para que no se hagan, especialmente porque tenemos que saber realmente cuál es el porcentaje. Yo sé que todos estamos de una u otra forma deseando que sean expertos, epidemiólogos, médicos de mucha data, los que nos digan cuáles son los caminos que vamos a seguir, porque hay que reconocer que esto, la mayoría de la población opinamos, pero no somos expertos. Sin embargo, lo que sí no podemos dejar de ver son los números, y en este caso creo que es fundamental que tengamos más pruebas para que tengamos la posibilidad de tomar decisiones más acertadas. Ahora, licenciado, como hablamos antes de empezar el programa, cuando estábamos preparándonos para la entrevista, hay un tema que está pegándole al hueso de la gente, y es el tema económico. No se puede perder de vista el hecho de que el guatemalteco ya no aguanta. Esto de que no dejen la libre movilidad y que se restrinja la actividad comercial está afectando a empresas sólidas, fuertes de años. Imagínese usted que el Hotel Pan American, el Hotel Intercontinental, el Hotel Camino Real cerraron sus puertas, y solo ahí estamos hablando de más de 2.500 empleados. Son 2.500 familias afectadas directamente, y según información de uno de nuestros entrevistados, son 8.000 empresas las que están o cerrando o en vísperas de cerrar. Esto va a tener un impacto impresionante. Ya una vez platicábamos con usted que un problema de Guatemala es la desnutrición. O sea, si ponemos a analizar los problemas estructurales del país, nosotros hemos vivido en epidemia toda la vida, pero una epidemia de hambre causada por la injusticia social. Ahora yo le pregunto a usted, mire, ¿cómo vamos a enfrentar la crisis económica? Se aprobaron miles de millones de quetzales para el gobierno y la ayuda no llega. Y eso está como bien complicado. ¿Cuál es su visión sobre esto, licenciado García? Por eso le decía yo al principio que una de mis primeras preocupaciones tenía que ver con el tema sanitario de salud. Es decir, si íbamos a tener la capacidad de poder enfrentar esta pandemia. Pero la otra preocupación es de carácter económico. Yo le entiendo a usted y entiendo a todas las personas cuya preocupación diaria es el tema económico, de qué se va a vivir, de qué se va a comer, porque yo soy uno de ellos también. Usted es abogado. Una profesional, claro. Y sin juzgados, tremendo. Por supuesto, sin el Ministerio Público abierto, sin los juzgados abiertos, nosotros hemos tenido que hacer
pero milagros para ir subsistiendo. Entonces, esto le está pasando a los empresarios grandes, a los empresarios medianos, a los empresarios pequeños, a los artistas, a los meseros, bueno, es que nos está afectando a todos. Entonces, yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que exigirle al presidente de la República la ejecución correcta de lo que se aprobó en el Congreso de la República. Pero usted no sabe, estamos hablando de poca plata. Mire, usted fue diputado. ¿Cuándo se había endeudado tanto el país? Jamás. Sí. Esto es yo le digo una cosa, Richard. El problema de fondo es que en Guatemala siempre vamos a tener una brecha fiscal. Recuérdese usted que todos los presupuestos están desfinanciados. Están desfinanciados, pero es que ahorita hay una cosa increíble, licenciado García. Es que con un estado de calamidad, eso es abrir la cueva de Alí Baba y sacar a los 40 ladrones. ¿Por qué? Porque no podemos negar que el presidente de Yamatei pues se le ve con buena intención, pero los empleados medios, los jefes de compra, son los mismos del gobierno pasado y gente que viene de 2 o 3 gobiernos. Si tenemos una corrupción enquistada en las estructuras burocráticas del país, o sea, gente que tiene en el servicio público, ¿verdad? 15, 20 años, así que realmente el doctor Yamatei está enfrentando un problema serio. Imagínate. Es que estamos pagando, pero en una forma totalmente cara, todos los males estructurales que este país ha tenido, la corrupción que hemos tenido, estamos pagando la mala dirección de los gobiernos, estamos pagando todos los rezagos que tenemos nosotros en materia educativa, en materia de salud, en materia económica, la pobreza, la desnutrición, estamos pagándolo carísimo. Mire, yo me recuerdo muy bien en una entrevista que tuvimos cuando usted fuera candidato que usted señaló la necesidad de reformar la ley del servicio civil. Y hoy Alejandro Yamatei está enfrentando la deficiencia de esa misma ley, porque él tiene que pagar los elotes que no se comió. Imagínese, licenciado, que el Ministerio de Desarrollo tiene entre 50 o 60 sindicatos. Sí. El de salud tiene 50. Ahí no se puede despedir a nadie, no se puede mover nada. Eso es como los mismos haciendo lo mismo. O sea, cambiamos la cara de la foto del presidente, pero los del gobierno sigue siendo igual, pues. Y lo igual le hubiera pasado a usted si hubiera llegado, licenciado. Por supuesto, y yo le digo algo, por eso incluso yo he empezado a hablar de la necesidad de que los guatemaltecos nos demos cuenta que no es correcto exigir que volvamos a la normalidad. No. Yo no quiero esa normalidad. Esa normalidad es peligrosa, necesitamos esa normalidad cambios. De corrupción, de abuso, de un total desorden en el servicio civil, de que los diputados hacen lo que se les da la gana, de que no hay justicia, esa normalidad de impunidad, de violencia, esa normalidad es la que nos ha hecho daño. Hoy la gente se impresiona porque hay banderas blancas. Pero las banderas blancas siempre han existido ahí. Lo que pasa es que la gente no las ha sacado. Ese es el problema. Pero entonces, hoy más que nunca, tenemos que estar claros en que este país debe entrar a cambios de fondo, a cambios profundos. Aceptémoslo. Después de esto, que primero Dios va a haber un después de esto, tenemos que aceptar que esa normalidad no nos conviene, no es buena para el futuro de los ciudadanos de este país y tenemos que entrar a cambios de fondo. Pero lo que estamos viviendo es dramático, es ver también que a pesar de que el señor Yamatei pues llega y cualquiera que hubiese llegado se hubiera tenido que enfrentar totalmente en pañales a esta pandemia, pero que al final de cuentas también nos pone frente a los ojos ese gran reto de qué queremos realmente para el país. Queremos estar siempre rezagados, queremos estar siempre condenados a las dádivas, a la bolsa de alimentos. Mire, la gente peleándose por una bolsa de alimentos, el presidente bravo porque dice que hay gente que está levantando las banderas blancas y ya le dieron una bolsa, una caja. Ay, de Dios alimentos. mío, con una caja de alimentos, con una caja de alimentos no come la gente. Y por Cinco supuesto, hijos, no, esa caja pues. va a durar para 3, 4 días, por Dios santo. No. Entonces, eso no es posible, no es aceptable. Por eso, creo que en medio de que estamos viviendo todos este dolor, este drama, sobreviviendo, luchando por salir adelante en medio de eso, el gran reto es
¿Qué queremos más adelante? ¿Qué vamos a construir ¿Qué vamos más a adelante? construir más adelante para poder enfrentar la verdadera pandemia nacional, que es el hambre, la desnutrición, el analfabetismo y la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad social que se está manifestando aquí? Porque obviamente, como decía un amigo,